Bendiciones para la provincia de San José de Ocoa y el mundo entero en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona que en esta noche nos escucha a través de esta radio Manier FM 91.9, la emisora de la familia ocoeña. Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada persona que en esta noche va a recibir una palabra de vida, una palabra de bendición. Bendigo a mis compañeros y hermanos Dey, bendigo a Juan Tejeda, Juan Antonio Tejeda, cariñosamente Timo, una persona de bien y de bendición. Así que bendecimos a cada persona que nos escucha. Dey, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, Mir. Así que vamos a orar para estar dando inicio formalmente a esta palabra, a este estudio que en esta noche vamos a transmitir y a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es un espíritu. Jesús, por tu palabra, Padre. Tu palabra dan vida, tu palabra cambia, tu palabra transforma. Gracias por el perdón. Gracias, Señor, por ese fundamento. Gracias por la salvación, Señor, el cual nos has regalado, Señor. Esa salvación. Gracias, Señor, por esa la guía. Cual mostraste y revelaste. Gracias, Jesús, en la cruz del Calvario. Por esa Señor, poderosa palabra que tú nos has dado, por este Señor, día tan para maravilloso. poder conocerte, Gracias para poder por los acercarnos alimentos. más a ti, para poder, Señor, mostrar al mundo quién Gracias, eres Señor tú. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios eterno. Ponemos Gracias. esta palabra, este estudio en tus manos para que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén. amén. Con Dios y nosotros, nuestro hermano Dave Murphy. Poderoso el mensaje de hoy, la salvación. Y ya que hemos tenido durante varios días, hemos estado ausentes sobre esta hora y ese tema ha estado ahí, se ve que el enemigo se ha levantado fuertemente y es algo muy importante. El tema de hoy es la salvación. Un tema muy controversial a lo largo de la historia, dentro de las iglesias, dentro de los concilios y dentro de aquellas entidades religiosas donde se estudia la palabra, donde se estudia la Biblia y diferentes tipos de Biblia. Sobre entre ellas cabe si el hombre logra o puede hacer algo para perder la salvación, o si el hombre puede hacer algo o que haga algo que motive la razón de por cual puede obtener la salvación, es decir, ganarse la salvación. Eso es un tema muy controversial donde se ha debatido mucho en la iglesia y hoy en día muchas iglesias lo han sacado a pie porque es algo muy delicado. Pero en esta noche vamos a aclarar varios puntos que están incógnitas dentro de la sociedad cristiana hoy en día. La salvación, ¿qué es la salvación? Hablando de salvación en términos bíblicos, para mayor entender términos religiosos, se refiere a al estar eternamente apartado de lo que conocemos como el pecado. Eso es la salvación. La salvación no es más que estar eternamente al lado de la gracia de Dios, al lado de la luz, apartado de la oscuridad, apartado de la tiniebla, apartado de la perdición, pero eternamente. Amén. Mucha gente se pregunta que si se puede perder la salvación. La salvación sí se puede perder, pero es algo muy delicado y que tenemos que explicarlo en esta noche. No podemos dejarlo así a la ligera, simplemente que si la salvación se puede perder. La salvación en realidad no se puede ganar y lo vamos a comprobar bíblicamente, pero sí se puede perder. Algo que te deja a pensar, que te pone a pensar por qué. La salvación ningún ser humano la puede ganar, pero sí la puede perder. Amén. Porque el término salvación se refiere en el concepto bíblico como un regalo, una promesa. La salvación no es más que una promesa, un don que Dios nos dio a nosotros, simplemente por su amor, no por lo que el hombre hizo, ni por lo que el hombre va a hacer. Cuando hablamos también de salvación, de ella, estamos hablando del estado del hombre cuando se encontraba en pecado, Exacto, apartado de Dios, por andar una vida pecaminosa, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Es decir, que el pecado es lo que produce muerte y lo que produce que el hombre se aparte y se aleje de la voluntad de Dios. así es. Decimos que salvación también es cuando una persona está en un peligro eminente,
y está para caer en un abismo o para perder su vida, y dice que alguien nos rescata de un momento a otro y no permite que caiga en el abismo ni pierda su vida, esto también es salvación. En este caso, en el sentido espiritual, Cristo nos salvó. Amén. Y nos dio la salvación cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que íbamos a perder nuestra vida, nuestra salvación, nuestra comunión con Dios. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para entregarnos esa salvación. Así que dice la palabra, el apóstol Pablo, que es más preciada y más hermosa que el oro, nuestra salvación. Solamente Él pudo lograr esa hazaña. No hay ningún ser humano que se haya registrado en la historia o en la Biblia que haya hecho tal cosa o tal obra por el cual merite el hombre se gane lo que se conoce hoy en día como la salvación divina. Pero para entrar en materia, vamos a ir en nuestra Biblia a buscar Efesios 2, el 8 al 9, donde dice: ciertamente la gracia de Dios las ha salvado por medio de la fe. No está diciendo que por la gracia de Dios, por medio de la fe viene. Esta no nació de ustedes, le está hablando, no nació de ustedes, del pueblo, es decir, del humano, sino que es un don. Ahí vemos como la palabra está confirmando lo que anteriormente hemos dicho. Sino que es un don de Dios. Dios está hablando aquí de Dios Padre. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Eso es algo lógico. Por eso la Biblia no se equivoca. Así es. La Biblia muy bien nos está diciendo que, claro, es bueno hacer obras, es bueno hacer obras de caridad, es bueno hacer sacrificio dentro de la iglesia y a Dios. Todo eso es bueno y Dios le agrada, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser salvos. Así es. Eso no quiere decir que vamos a comprar lo que se conoce hoy como la salvación. Dice aquí en esta Biblia, en esta versión: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así no es. Por obra, para que nadie se gloríe. No, la Biblia habla que es don de Dios, es un regalo inmerecido que el hombre no podía obtener por su propia capacidad, sino que proviene de Dios. Y dice que por gracia soy salvo. La gracia es el favor inmerecido de Dios, revelada y mostrada al hombre a través de la fe. ¿Qué es la fe? Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la certeza, de la convicción de lo que no se ve, pero sí podemos obtenerla a través de Cristo. Así mismo. Es decir, que la salvación viene a través de Dios, a través de su Hijo amado, cuando murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Es algo relativo, no es ver para creer, es tener fe para creer. Amén. Ese es el Evangelio. Pero vayámonos ya a lo que hoy se conoce como iglesia, templo, se conoce como entidades religiosas, ya sea concilios y entre otras cosas. Ningún sistema, hermano Ángel, ningún sistema religioso, no importa qué tipo de doctrina sea o qué tipo de enseñanza, puede afirmar algo que por el hecho de tú pertenecer a ella o por el hecho de tú asistir o someterte a un conjunto de leyes, de ley que se hayan puesto, nos garantiza la vida eterna. Así es. Podemos ver hoy en día cómo hay tantas religiones que lo que traen es confusión a la nación. Y si buscamos bien científicamente, la palabra religión significa confusión. Por eso hoy en día la gente dice, la gente que no teme de Dios, que es inconversa, es decir, una persona que no es cristiana, dice: no importa la iglesia que yo vaya, en adorando a Dios, yo voy a tener mi salvación. Ahora, ¿estará adorando el verdadero Dios la iglesia donde tú vas? Así es. ¿Estarán adorando o predicando la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, en el concilio o la entidad religiosa donde usted pertenece? O cualquier estudio que usted está realizando bíblico está guiado por el Espíritu Santo. Es algo verdadero. Donde hoy en día hemos visto sectas y hemos visto un conjunto de religiones donde nos dicen que si tú haces obras, si tú haces esto, haces aquello, ya tú te vas a salvar. Pero no dicen la realidad, el motivo y las cosas. Vamos a ver aquí este versículo, Gálatas 2:16, donde dice mi hermano Ángel: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Algo muy interesante aquí. Aquí está hablando de la ley, pero hablando de ley bíblica.
sino por la fe de Jesucristo. Ahí viene la fe, ahora mismo en este Antiguo Testamento, en esta era, y rompe lo que se conoce hoy en día como las leyes del Antiguo Testamento. Ahí la descalifica automáticamente. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos crecido en Jesucristo, pero ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí la Biblia, mi bien, nos está aclarando eso mismo que nosotros acabamos de testificar en este momento. Donde ninguna obra que tú hagas en esta tierra, ninguna buena labor que tú hagas, o una buena asistencia, o algo que tú hagas para ser visto, no es nada malo. No es nada malo que tú, por ejemplo, des una buena ofrenda a la iglesia, o que tú acostumbres a dar una buena ofrenda a X personas necesitadas, basándonos ya en la iglesia, hacer algo para un municipio, alguna ayuda a los necesitados, a las embarazadas, entre otras cosas. Eso es bien delante de los ojos de Dios, pero por eso no podemos, o ese no es el precio que merita lo que es la salvación. Es decir, que la palabra de Dios nos habla aquí en este versículo, que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, que el hombre es justificado a través de la fe de Cristo. Amén, sí. No por sus propias obras, no por su propia capacidad, sino a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos obtener la justificación. ¿Y qué es la justificación? Entonces hablamos de justificación, estamos hablando que delante de Dios nosotros éramos condenados, pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Así mismo. Es decir, que Cristo en toda la palabra de Dios juega un papel muy preponderante y muy importante, y es de llevar al hombre hacia Dios, porque antes de Cristo venir al mundo, a la tierra, el hombre estaba separado de Dios. Amén, por eso Cristo une al hombre con Dios a través de su sacrificio, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Dice que la sangre poderosa de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que si cualquier persona que me esté escuchando, cualquier hermano, amigo que me esté escuchando en ese momento, cree que por algo que está haciendo, que en realidad sea agradable a los ojos de Dios, ya por eso te va a comprar lo que es la salvación, tenemos que decirte que está equivocado. Porque la salvación, una vez que ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que era nuestro Dios, nuestro Padre por excelencia, ya se nos fue dada la salvación. Por eso Él vino a la cruz del Calvario, pasó su sacrificio y compró a precio de sangre. Y un misterio que recalca la Biblia, no solamente marcó lo que es un antes y después aquí en la tierra, porque la Biblia dice que Jesús primero, el sacrificio no se basa solamente en el perdón del pecado de la humanidad, sino para limpiar los cielos. Porque ahí donde la Biblia dice que Jesús ni siquiera se fiaba en los ángeles, porque había un desorden en ese momento en el reino de los cielos, donde los ángeles estaban por su cuenta. La Biblia lo dice muy bien claramente en Mateo. Habla en los profetas también sobre eso. Pero dice Marcos 8:35, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Algo que nos pone a pensar, ¿por qué la Biblia dice eso? Y más adelante dice, pero el que pierda su vida por mi causa. ¿Cuál fue la causa de Jesús? La muerte en el Calvario. ¿Por qué? El motivo, darnos la vida eterna. Amén. Y por el evangelio, no simplemente dice el sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces pone el evangelio, la salvará. Así que si tú te ves amenazado y ves que estás cogiendo lucha por causa de Cristo, por causa del evangelio, sigue adelante. No desmayes, no te detengas. Porque yo prefiero perder mi vida por causa del evangelio, por amor a Cristo, que no luchar por el evangelio ni por la sana doctrina y perderme y irme para el infierno. Así es. Y perder mi alma. Por lo menos ahí me está diciendo Jesús, me garantiza que va a salvar mi vida. Es decir, que la salvación depende un tanto de lo que podemos hacer para agradar a Dios, en el sentido de que el ser humano, una vez obtiene la salvación, tiene que luchar por esa bendición, por ese regalo, por esa gracia que el Señor
nos ha entregado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Así Es decir, que si recibimos la salvación, como dijo nuestro Señor Jesucristo, debemos de poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás, porque el que mira hacia atrás dice que no es digno de él, Así mismo. sino que puede obtener o perder lo que recibió a través de la sangre de Cristo. Así Una es. vez puesta la mano en el arado, es necesario seguir avanzando, Así es. seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir adelante y que la salvación de nuestra alma no la perdamos pues, por cosas que no son del agrado de Dios y que pueden llevarnos a que nosotros perdamos aquella gran bendición que Cristo nos regaló a través de la cruz del Calvario. Así mismo. Añadiendo algo a tu comentario, aquí leemos en Primera de Pedro 2:2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Aquí está hablando de leche pura de la palabra. Está hablando de algo simbólico, porque la Biblia es llena de código. La Biblia es código. Hay que descifrarlo palabra por palabra. Dice: deseen con ansia la leche pura deseen con ansia la leche pura de la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Algo que me llama mucho la atención es esto al final. Dicen, crecerán en su salvación. Entonces, tenemos la salvación. La tenemos en nuestra mano. Ahora, ¿quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar para poder mantener lo que se conoce como salvación? Para poder crecer, porque la palabra crecer está hablando aquí de algo de madurez, que hay que madurar ahí. No es que la tengo, voy a la iglesia todos los días, leo 2 versículos y ya. Aquí está hablando de crecer en la salvación. Está hablando de la palabra, de la leche pura. Amén. Ahora, ¿se está enseñando la leche pura hoy en día en la iglesia? Hay que ver el resultado que está dando ya la iglesia. Hay que verlo. Como vemos como medios seculares y medios internacionales de todo el mundo, como se debaten ciertos temas que pasan hoy en día, que son de una manera que no se pueden explicar, pero la Biblia tiene la respuesta y las iglesias no salen en pie y la dicen. No salen en pie de guerra, como dice la palabra de Dios. Porque estamos en contratiempo. El tiempo se está acabando. Satanás sabe que el tiempo ya se le terminó. ¿Y cuál es el plan de él? O uno de los planes. Tratar de entorpecer la iglesia. De que la iglesia no conozca la verdadera doctrina. De que la iglesia crezca de una manera desviada de Dios. De una manera mal formada. Por eso que hoy en día vemos cristianos, vemos hermanos que se forman de una manera no correcta y cometen muchos errores a la hora de predicar y a la hora de enseñar a otros. Así es. Dice Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese la hallará. Algo muy crucial. Este será salvo, dice en la Reina Valera. Tenemos la salvación. Ahora, yo no puedo hacer nada para ganarla, pero por amor y por el sacrificio que Cristo pagó, se nos fue dada, se nos fue regalada a nosotros. Amén. Ahora, debemos de crecer en ella. Mira cómo la Biblia nos instruye. Debemos de crecer en la salvación. Debemos de tener fe y debemos de estar firmes hasta el final. Si usted tiene la salvación, por ley, porque la Biblia lo dice, entonces si usted no persevera hasta el final, usted la va a perder. Ahí es donde la Biblia prueba que usted puede perder la salvación, claro. Así es. Usted la puede perder, pero no la puede ganar. Por eso Dios la regaló. Amén. Por eso la regaló, porque si Dios le pusiera condición al hombre para que haga obras o X sacrificio, ¿qué va a hacer el hombre? Como dice la Biblia, se va a vanagloriar, se va a coger la gloria para él. Y Dios es celoso con su presencia. Y Dios no comparte su gloria con nadie, y menos con un ser humano aquí en la tierra. Por eso dice Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese se va a salvar, ese será salvo. Eso es el mensaje que debemos de predicar hoy en día, mantenernos firmes hasta el final, creciendo en la salvación. Porque una cosa es estar firme y otra cosa es yo acostumbrarme a ir a la iglesia a diario y no ver ese resultado en mí. Ahora, yo tengo una pregunta, mi hermano Ángel. ¿Se está dando o se está viendo el resultado que la Biblia dice que la iglesia tiene que dar en este tiempo?
Hay un remanente que Dios siempre ha guardado y siempre se ha mantenido fiel para seguir adelante en medio de las adversidades y de las tribulaciones que se presentan hoy en día. No todo el mundo dentro de la iglesia está dando el resultado que Dios espera que dé. Pero sí hay un remanente que desde los tiempos antiguos Dios dice que Él mismo reserva, que Él guarda para que ese remanente siga hacia adelante, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de los sufrimientos. Esto lo vemos también en los tiempos de los apóstoles. La Biblia dice que los apóstoles eran perseguidos, eran apedreados y a muchos de ellos le dieron muerte, pero se mantuvo un remanente, aunque muchas personas se fueron y dejaron a Cristo, muchos se mantuvieron firmes sin naufragar en la fe, sino que se mantuvieron peleando la buena batalla de la fe, como Pablo le dijo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la salvación. Echa mano de la vida eterna. Siga adelante, porque la salvación es lo más importante que el ser humano puede obtener a través de la gracia y del favor de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hay un remanente de ahí que está luchando y está en pie de batalla y está parado en la brecha para seguir adelante, no importando las adversidades ni los momentos difíciles. No importa, siempre Dios está ahí. Así es. Siempre Dios está ahí. Podemos ver, hermano Ángel, cómo está hoy en día esta crisis mundial. Estas señales que vemos hoy en día, tan cruciales. Y vemos cómo los medios de comunicación la distribuyen de una manera descontrolada. En gran parte hasta censuran, especialmente con lo que está pasando con el pueblo de Israel. Algo muy lamentable, pero que no me sorprende. Ni a la iglesia debe sorprenderle porque ya se nos fue avisado. Amén. Y eso está en la Biblia. Lo que está pasando hoy en día en Israel, esa guerra, esa falta de paz, esa controversia que hay allá, a punto, que ya vemos como están bombardeando esas ciudades de personas inocentes, porque todo eso, aparte de lo religioso, también tiene que ver algo político. Como niños, como mujeres, como ancianos han sido bombardeados de una manera muy abrumadora, de una manera muy fuerte, como que ese ser humano no tuviera corazón. Y Israel como nación tiene su respuesta, eso lo reconocemos. Pero ese conflicto que está pasando hoy en día en Israel, no lo podemos pasar por alto. Debemos de hablar de eso, y especialmente al pueblo. Porque la Biblia muy bien habla de esa controversia que iba a haber y esa guerra, esa falta de paz. Ahora, ¿qué señal nos está dando eso a nosotros? Que ya Cristo está a la puerta. Amén. Porque el pueblo de Israel está pidiendo a grito una persona que los salve de esa crisis. Una persona, incluso los rabinos lo han dicho, que no importa de dónde venga, queremos a un líder que nos saque de esta crisis que tenemos, que traiga la unión entre esos pueblos. Entonces, esos son señales del anticristo. Son señales. Así es. Donde va a venir este gobierno y va a poner orden, porque va a poner orden. Solo que a su tiempo se va a declarar Dios, pero va a venir a poner orden. Y eso es lo que el pueblo de Israel, hablando ya como nación, está esperando. Y vemos cómo Estados Unidos se hace de la vista gorda. Vemos cómo la ONU se hace de la vista gorda. Todavía no han brindado ayuda al pueblo de Israel. Todavía ellos no han enviado ni siquiera sus tropas para darle freno a eso. Pero ojo, que eso que vi yo un comentarista, por cierto, cristiano evangélico, analista político, donde decían, ¿por qué eso no empezó cuando Donald Trump estaba en el poder? Todo el que sabe de política y el que sabe de hegemonía sabe que si eso hubiese iniciado en el gobierno de Donald Trump, en menos de una hora Donald Trump termina eso. Estados Unidos tiene el poder político y la ONU para terminar con ese conflicto, pero no lo quieren hacer. Hay algo espiritual detrás de eso y la Biblia muy bien nos lo dijo. Nos los avisó a nosotros. Así es. El pueblo de Israel está pasando su angustia. Eso quiere decir que ya el Mesías está aquí. El Mesías está aquí.
El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Así mismo es. Para señalar lo que ha de acontecer en el mundo y lo que ha de manifestarse. Es decir, que como pueblo, como iglesia, debemos de estar apercibidos y estar preparados, porque nuestra redención está cerca, como dice la palabra, y que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para ser arrebatado y llevado al lugar que el Señor ha preparado para nosotros morar con Él y estar en paz. Así mismo es una antesala muy grande hablando sobre ese tema. Es algo muy lamentable porque vemos como el pueblo de Israel está siendo calumniado y está siendo vituperado en los medios internacionales y alrededor del mundo, simplemente por base a su doctrina, simplemente por base a sus creencias. Vemos la falta de apoyo a nivel mundial y vemos que algo como que no encaja. Mira lo que está pasando con nuestro país vecino Colombia. Todavía no hay freno en Colombia. Mira lo que está pasando en Israel. Todavía no hay freno en Israel y no se sabe cómo que se va a conseguir la paz. No se sabe. Decir que todo esto muestra que estamos viviendo tiempos difíciles y principios de dolores. Dice la palabra que los días van de mal en peor. Mira la pandemia. No podemos esperar tiempos mejores, sino estar preparados por lo que se avecina y lo que ha de venir. Debemos de estar apercibidos y pedirle a Dios misericordia, que su gracia y su favor nos sostengan en medio de la crisis y en medio de los momentos difíciles, porque lo que estamos viviendo son tiempos difíciles y tiempos peligrosos, pero el Señor nos ha entregado su palabra para que vivamos conforme a ella y entendamos que todo lo que la Biblia dice y todo lo que la Biblia expresa es la palabra de Dios, es el verbo de Dios hecho carne a través de Cristo, entregándonos la salvación. Que lo más importante de un ser humano es la salvación. Por eso el Señor dijo que de qué le vale al hombre ganar todos los bienes de esta tierra y al final perder su alma. De nada le sirve ganar todo en esta tierra y al final perder la salvación, perder su alma. Así mismo es. Si tú te preguntarías, ¿a ti nunca te han preguntado quiénes se van a salvar? Claro que sí. Algo que se preguntan las masas, ¿quiénes se van a salvar? ¿Serán los cristianos evangélicos? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿O serán todo aquel que pertenece a una iglesia y en que haga la cosa bien hecha o que cree que la está haciendo bien hecha? En este versículo, en Hebreos 9:28, la Biblia nos responde quiénes son los que van a tener la salvación. De muchos versículos que afirman eso. Amén. Dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno. Es decir, que aquí ya no viene como cordero, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Ahora, ¿está el pueblo esperando en Dios? Este mundo está esperando en Dios. Este mundo tiene su mirada a las cosas que están pasando, diciendo, Dios mío, ya está cerca. Este mundo está perseverando. Me pregunto yo, mi hermano Ángel, este mundo está creciendo la salvación, se está bien adoctrinando. Este mundo se está dando cuenta de que estamos viviendo ya esos tiempos finales, donde, como tú acabas de decir, principio de dolores, terremoto, guerra, hambruna, pandemia, esta corrupción, el pecado, esta malicia que hay, esta violencia que hay en el mundo. Ya no hay paz, en el mundo no hay paz. Esta intranquilidad, salir a la calle, miedo a que te atraquen, a que te asesinen, miedo hasta un accidente. Podemos ver en nuestro ámbito también de diario vivir, en el laboral también, como vemos como esa guerra que hay, como esa malicia que hay. Personas también que crecían contigo, nos damos cuenta como que de un momento a otro, años de amistad, tú ves que
te hace una falta que tú te dices, Dios mío, pero ¿cómo puedo hacerme eso? Podemos ver cómo hoy en día hay tanto divorcio, que ya hoy en día los casados son escasos y los que son escasos, muchos no perseveran. Podemos ver cómo el mundo ha creado un sistema que nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Cómo vemos como el sistema que el mundo ha creado nos insta a pecar, nos insta a alejarnos de las cosas de Dios, nos insta a ser mediocres, a no amar a Dios, no a buscar a Dios, sino a amar las cosas materiales, a buscar los deleites y los vicios que nos está brindando el mundo. Así es. Y me impacta algo de dice acá, para salvar a los que le esperan. Así decir que Cristo viene a salvar, o nos ha entregado la salvación a quienes esperamos en Él. Así mismo. El que ha recibido la salvación es necesario que espere en Cristo, que espere en la obra que el Señor ha iniciado. Dice la palabra que el que inició en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Nuestro consejo como creyentes es de estar más firme cada día más, de acercarnos más a Dios y de vivir conforme a su palabra, porque la palabra es el manual que Dios ha dejado para que el ser humano, el creyente, viva conforme a esa palabra y sea agradable ante la presencia del Dios Todopoderoso. Amén, así es. Así que le decimos a cada persona que nos ha visto, a cada amigo que nos ha escuchado, que Cristo le ama, que Cristo quiere salvar su alma y que la salvación es lo más preciado que el ser humano puede obtener de él. También hay que añadir, hermano Ángel, ha sido una preciosa noche, Amén. Una palabra poderosa. También hay que añadir que a cada amigo, a cada hermano, a cada creyente que nos está viendo y escuchando en este momento, nuestra inquietud es decirle que veamos lo que está pasando en el mundo. Debemos de abrir los ojos, ver esta guerra, ver todos estos pecados que hay en el mundo, toda esta maldad, ver esta crisis global, ver lo que está pasando con esta pandemia, que dicen los medios de comunicación que está pasando, pero cada día hay más casos. Podemos ver la desconfianza que hay hasta con los medicamentos, con lo que se conoce con la vacuna, el conflicto con Israel, lo que está pasando en Estados Unidos, la división que hay allá, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en el Medio Oriente, en el Occidente, en todos esos países. Vemos el pecado, vemos la maldad, vemos todo lo que está pasando, los terremotos, los tsunamis, vemos como la tierra, la naturaleza está respondiendo ante esto. Estamos viendo cómo el hombre está destruyendo su misma humanidad. Vemos cómo la tecnología está controlando la humanidad. Vemos cómo nuestros hijos hoy en día crecen de una manera no humana, como deshumanizada. Vemos cómo las redes sociales nos está alejando de la familia. Vemos cómo estos medios y estos dispositivos tecnológicos nos están embruteciendo, por así decirlo. Vemos cómo están distrayéndonos de lo que en realidad debemos de estar. Podemos ver, nuestro hermano Ángel, cómo la familia hoy en día no se reúne, ya la familia no tiene unidad hoy en día. Vemos cómo personas nada más se acostumbran a estar a un texto, pero lo personal nada, y causa esa desinformidad de la familia. Podemos ver también lo que está pasando con la violencia. Vemos todas estas catástrofes naturales. Vemos ahora mismo cómo en la televisión, en la radio, vemos contenido que no es agradable a los ojos de Dios. Vemos como en las películas lo que instan a la violencia. Vemos cómo está la depravación humana. Vemos cómo está la inmoralidad en el mundo que cada día va creciendo. Toda esta controversia donde el hombre, cuando quiere por lo menos prestar atención y darse cuenta de lo que está pasando, no entiende, lo que hace que se aparta, lo que hace que se confunde, porque ya es tanto el caos, que el que no está ahora mismo bajo la cobertura de Dios y el que no busca de Dios, fácilmente se pierde, fácilmente se tuerce del camino. Vemos como la droga está acabando con los jóvenes, vemos como la falta de compromiso dentro de los hogares está acabando con los matrimonios. Vemos la falta de testimonio, la falta
de un padre y una madre dentro del hogar que pueda instruir, que pueda darle una buena educación a nuestros hijos. No dejárselo todo a las escuelas. La verdadera educación está en la casa, en los padres. Los padres son la simiente de los niños. Amén. Vemos como hoy en día la familia no busca de Dios, salvo los que están dentro de la grey del Señor, dentro de la iglesia. Así que, amigo hermano que está en este momento, te exhortamos que busque de Cristo, que busque una iglesia más cercana que esté a tu hogar, y que cuando tú sientas ese momento que Dios siempre permite en cada uno de nosotros, de poder ir a un culto, a una actividad cristiana, de poder meditar, de poder trancarnos en nuestras habitaciones y consultar con Dios qué es lo que está pasando, de poner una oración cristiana, hazlo, porque por medio de la palabra y por el oír la palabra de Dios viene la salvación también. Amén. Así que, amigo, hermano, que nos has escuchado, nos has visto a través de Facebook, te bendecimos en el nombre de Jesús y te invitamos a acercarte a Dios. Así es. Viendo que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, que donde podemos encontrar paz, salvación, liberación para nuestras vidas es en Cristo. Así que te exhortamos que busque de Dios, porque solamente en Él podemos obtener la vida eterna. Padre, gracias por este Jesús, momento. Gracias por tu palabra. Ellas son espíritus. Gracias, Jesús, y ellas dan vida. por Pedimos, tu poder, Señor, que usted por tu bendiga a cada misericordia. radio escucha, Gracias porque tú a cada dejaste persona, su Señor, libro, que Jesús. se ha conectado a través de Gracias estas por todas redes esas sociales personas que de en este Facebook. momento nos han Bendícele, escuchado, guárdalo, nos están viendo, protégele. Padre. Entrégale la Te salvación pedimos que de sea su tu alma. Santo Espíritu que nos Liberta esté su mente, convenciendo de su pecado. corazón. Que sea tu Pensamiento, Señor, que venga esté usted penetrando en obrando y su alma, en su glorificándose. mente, su espíritu. Gracias por este Y que momento seas tan tú que vaya agradable. poniendo orden en Bendice, ese Señor, corazón, a cada persona en que ha ese hogar, escuchado tu Padre. palabra. Te Aumenta pedimos la que cada fe. persona que esté Señor, en este momento guárdenos viéndonos, y protégenos. que tenga sus hijos, Llévanos que en tenga paz sus y en padres, bendición. Señor. Te pedimos Revélanos que seas en tú el que lo estés silencio de la guiando para una noche. buena Que educación. esta noche sea una noche Que seas excelente, tú, Padre, bendecida quien esté y instruyendo a cada cubierta padre por la para sangre de poder Cristo. enseñar a sus hijos En el futuro nombre de mañana. Jesús. Amén. Nos Y presentamos amén. todo delante de ti, Jesús. Así que bendiciones, bendiciones. Bendiciones.